Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de movimiento circular. Como bien dice el nombre, movimiento circular se refiere a movimiento en forma de un círculo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de ver el tema del movimiento circular es, bueno, y de hecho el tema que vamos a ver nosotros es el movimiento circular uniforme. ¿Y a qué se refiere movimiento circular uniforme? Se refiere a cuando una partícula se mueve en un círculo con una rapidez constante, ¿sí? Esto de una rapidez constante es muy importante, por eso es que es uniforme, ¿sí? Entonces, es muy importante tener una rapidez constante. ¿Y a qué nos referimos con rapidez constante? Nos referimos a una velocidad que se mantiene, ¿sí? Miremos el caso aquí que nos pone su libro, ¿sí? Donde va un auto, ¿sí? En una trayectoria circular, como se observa acá en la línea punteada celeste, ¿sí? En esta primera imagen. Tiene una trayectoria circular. El vector de velocidad va un poco paralelo, ¿sí? Es un poco tangente a la trayectoria, pero como el auto aumenta su rapidez, la aceleración va a tener un vector con esta dirección, donde vamos a tener componente de la aceleración tanto paralela a la velocidad y también perpendicular, ¿sí? Al movimiento del auto. Paralelo y perpendicular, vamos a tener dos. Esto es porque el automóvil aumenta su rapidez. ¿Qué sucede si el auto disminuyera su rapidez? Algo bastante similar. Lo único es que igual la aceleración lo que hace como está frenando el auto. Entonces tendría una dirección de esta manera, donde precisamente acá está frenando, de cierta manera va en contra de la velocidad, donde tendríamos una componente perpendicular a la dirección del auto y una componente paralela de la aceleración, ¿sí? Eh, paralela al auto. En nuestro caso, el movimiento que vamos a estudiar es este, movimiento circular uniforme, donde tenemos una rapidez constante y en una trayectoria circular. ¿Qué quiere decir? De que la velocidad es constante, la velocidad no cambia, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? La aceleración no va a tener componentes, sino que va a ser un solo vector hacia el centro del círculo, ¿sí? Este es nuestro caso de estudio. Ok. Muy importante el tema este de la velocidad uniforme, ¿sí? Entonces, ahora voy a colocar otra imagen. Coloco por aquí abajo. Entonces, tenemos que la definición del movimiento circular uniforme, su libro siempre nos hace mención a una partícula, sin que se mueva, pero puede ser un objeto también. Entonces, aquí, para encontrar todo este tema de las fórmulas, su libro nos hace este diagrama, donde tenemos la partícula en el punto 1, se mueve hacia el punto 2, recordemos con una velocidad constante, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos cada uno de sus vectores de velocidad, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Importante, el tema del radio del círculo, que al final se está moviendo en una forma circular o tiene una trayectoria circular. Entonces, aquí podemos ver fácilmente, nos menciona su libro acá, que tenemos el origen, tenemos tanto B1 como B2, el ángulo, que va a ser este mismo, y el cambio en velocidad. ¿Sí? Ok. Luego, a raíz de todo esto, eh, su libro nos dice cómo calcular la aceleración instantánea. Sería de esta manera, precisamente en un punto instantáneo. ¿Sí? Un punto instantáneo, recordemos que igual el movimiento, la velocidad va a ser uniforme. Entonces, la aceleración, el vector de la aceleración va a estar hacia el origen, ¿sí? Hacia el origen de esta trayectoria circular. ¿Sí? ¿Y qué es el origen? Precisamente el punto en el centro de esta trayectoria circular. ¿Sí? Vamos a tener un radio de esta trayectoria circular y si se dan cuenta, el vector velocidad va a estar paralelo al vector de aceleración. Y esa es una característica de este movimiento circular, porque si recordábamos los movimientos anteriores, casi siempre iba de la mano y la velocidad con la aceleración, ¿sí? En la misma dirección. A menos de que estuviera frenando, ahí sí iba en la dirección contraria. Pero para este caso, es así, como les digo. Entonces su libro acá nos da una serie de fórmulas. Nos dice esta primera fórmula, ¿sí? Y nos menciona de la aceleración centrípeta. Y esto no es más que la aceleración en un movimiento circular, donde nos dice que esta aceleración, que está en radianes, es igual a la velocidad al cuadrado dividido r. Y r no es más que el radio de la trayectoria del círculo, ¿sí? De la trayectoria circular, ¿no? Es el radio de la trayectoria circular que tiene el objeto, la partícula o cualquier cosa que se esté moviendo eh, de manera circular, ¿sí? Ok, entonces, esta sería nuestra primera fórmula. Muy importante entenderlo. Algo que también nos da su libro es una comparación, una comparativa. Voy a colocar acá. Una comparativa entre el movimiento circular uniforme y el movimiento en proyectil. Recuerdan que el movimiento de proyectil lo vimos en una clase pasada y es muy importante. Se recuerdan que el tema de la velocidad siempre va ahí medio tangente a la trayectoria, ¿sí? Pero dijimos que la aceleración o la gravedad en este caso, ¿sí? De hecho, para este caso solo iba el movimiento del proyectil. eh, la aceleración iba a ser la gravedad y solo iba a afectar el plano Y, ¿sí? Mientras que el plano X se iba a mantener. Entonces, en cambio, aquí en el movimiento circular uniforme, se dan cuenta, independientemente del vector velocidad, de hecho aquí el movimiento, podemos ver fácilmente que el movimiento de la partícula es en esta dirección, tiene una trayectoria circular. Sin embargo, si se dan cuenta, en cualquiera de los puntos, el,
la aceleración, el vector de aceleración, como tiene una velocidad uniforme, entonces va hacia el centro, hacia el origen. Entonces, esta es la particularidad del movimiento circular uniforme. Algo que también nos ayuda a su libro es con estas dos fórmulas. Estas dos, al igual que esta, se utilizan para el movimiento circular uniforme. Si se dan cuenta, aquí sí, aquí en la fórmula 3.29, su libro nos da una relación entre la velocidad, ¿sí? Y el radio y T. Pero T, dense cuenta que esta es una T mayúscula. T es el periodo, ¿sí? El periodo del movimiento. ¿Y qué es el periodo? El periodo es el tiempo que se tarda en recorrer la distancia de la circunferencia, ¿sí? Dar, podríamos decirlo de cierta manera, de que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta el objeto, ¿sí? Digamos que si aquí la partícula, diría yo que se tardara 10 segundos en dar una vuelta a esta trayectoria, entonces el periodo sería 10 segundos. Una vuelta completa, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, también tenemos otra fórmula para encontrar la aceleración, donde nos dice que la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por r dividido t al cuadrado. T al cuadrado es el periodo. R sigue siendo el radio. ¿Recuerdan? El radio de la trayectoria formada, de la trayectoria circular. Lo podemos ver. El radio. ¿Qué es el radio? La distancia entre el centro y la orilla. Listo. Entonces, yo creo que estos términos son bastante sencillos de entender. Vamos a pasar ahora a un ejemplo. De hecho, vamos a hacer dos ejemplos el día de hoy. Coloco pantalla. Listo. Para entender de mejor manera, vamos a utilizar esta. Y la vamos a volver ya. Sea más fácil. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice un automóvil deportivo tiene una aceleración lateral de 0.96 G. ¿Qué es 0.96 G? Siempre que tengan este G es de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, su libro mismo nos dice que es 0.96 por 9.8 metros por segundo. Nos da 9.4 metros por segundo. Este es
esta es la aceleración centrípeta máxima que puede tener el automóvil sin salirse derrapado de la trayectoria circular que tiene. ¿Sí? Cuando hablamos de una trayectoria circular, puede ser de cierta manera medio círculo también. Entonces, cuando esté en ese medio círculo, digamos que un medio círculo puede ser una curva. Este es el caso. ¿Y a qué me refiero con medio círculo? Solo esto, ¿no? Acá, es una curva. Entonces, haciendo esta analogía del movimiento circular y la curva, ¿qué más nos dice el problema? Si el automóvil viaja a 40 metros por segundo en una pista plana, ¿cuál es el radio R mínimo de curva sin peralte que puede tomar para no salirse? Entonces, aquí recordemos la fórmula anterior que tuvimos. Ya. Esta, mire. Esta, donde vemos la, la velocidad, ¿verdad? Perdón, la aceleración. La vieron que es 9.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? R y nos dan la velocidad. Entonces ya con estos dos datos de los tres podemos encontrar R. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque hay que despejar, ¿verdad? Hay que despejar R. Fácilmente despejamos R. Queda la velocidad al cuadrado dividido la aceleración. Esto no va a ser más que la velocidad. Dividido la aceleración, que eran 9.4. Ok. Y solo nos queda hacer el cálculo, ¿sí? De 40 dividido 9.4. Más que 4.2553. Vamos a poner 4.26, ¿sí? Metros. Entonces, eso significaría que radio R, la trayectoria circular, va a tener un valor máximo de 4.26 metros. ¿Sí? Este sería el radio mínimo, ¿sí? Debería de tener la curva. Este es el radio mínimo, o sea, podría ser 5 metros, ¿sí? Y ya con estos datos no se saldría, pero no puede ser 4 metros. Como este es el radio mínimo, si es menor a 4.26 metros, con esta velocidad y esta aceleración, antes el auto se derraparía, ¿sí? Y se saldría de la curva. En cambio, si es de 4.26 metros, si es de 5 metros, sí se podría. Ok. Entonces, si se dan cuenta, este es un ejemplo bastante sencillo de cómo utilizar esta primera fórmula.
Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ya se los coloco. Al final se recuerdan que es como estar ahí, utilizar las fórmulas, ver las fórmulas, cuál nos sirve, ¿sí? Y entender el problema, qué es lo que nos está pidiendo el problema. Y listo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? En un juego mecánico, los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de un círculo horizontal de 5 metros de radio, dando una vuelta completa cada 4 segundos. Y nos están dando un dato. ¿Sí? Nos están dando también que viajan con rapidez constante. Eso es muy importante. ¿Sí? La rapidez constante. Vieron el radio y ¿qué es lo que nos dicen acá? Dando una vuelta completa cada 4 segundos. ¿Qué sería? ¿Se recuerdan que yo les dije que esto, ¿sí? La vuelta completa, es el periodo? Sí. Nos pregunta, ¿qué aceleración tiene? Entonces nosotros podríamos utilizar eh, cualquiera de estas dos fórmulas. Utilicemos esta primera, la 329, donde la velocidad es igual a 2pi por el radio dividido el periodo. A es igual a 2pi r dividido el periodo. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos el radio, tenemos el tiempo, perdón, el periodo, y vamos a encontrar la velocidad. Listo. Aquí lo que tendríamos sería 2pi por r, que es 5 metros, dividido el periodo, que es 4 segundos. Metros. Entonces, esto, al multiplicar 2pi por 5, ¿sí? Acuérdense que el pi es 3.14 y todo lo demás, dividido 4, aproximado, nos da, si quieren, coloquémoslo sin aproximar, mejor. Nos da 7.85 metros por segundo. Ok. Pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Qué aceleración tiene? Entonces, utilizando la primera fórmula, esta que utilizábamos, donde la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado dividido r, podríamos, la aceleración centrípeta, dividido r, nos daría, tendríamos este 7.85 cuadrado dividido r, que es el radio, 5. Entonces, esta aceleración tendría el valor de, digo, 85
cuadrado son 61.62. Dividido 5 sería 12.32. Y esta sería su respuesta. ¿Sí? La aceleración es de 12.32 metros por segundo al cuadrado. Ok, listo. Pudimos haber utilizado, bueno, utilizamos estas dos fórmulas. Pudimos haber utilizado esta, sí, la 330, sí, para calcular la aceleración directamente. Ok. Sí, si quieren para verificar, hagamos. Sería aceleración igual a 4pi al cuadrado dividido r, perdón, 4pi al cuadrado por r dividido el periodo al cuadrado. Entonces, podríamos dejar esa así. Sería 4pi al cuadrado por r dividido el periodo al cuadrado. Pi por r que es 5 dividido 4 segundos al cuadrado. Y esto, ¿cuánto nos da? 4 y si se dan cuenta es como escribir otra vez la fórmula. Aquí me hizo falta poner el perdón, y en el pi. 4 por pi al cuadrado, 5, pues tiene que dar 197.39. Y esto dividido 4 al cuadrado sería 12.3. Entonces, si se dan cuenta, nos da casi lo mismo. Y yo creo que es por temas de decimales, que no queda exactamente lo mismo, pero está bien. ¿Sí? Las dos respuestas son válidas. Ok. Yo aquí metí en la calculadora, empecé el pi, ¿sí? Propiamente la tecla pi. Entonces también eso puede afectar la cantidad de decimales que estemos usando. Entonces, si se dan cuenta, para el tema del movimiento circular uniforme, lo más importante es que tenga una rapidez constante. ¿Qué quiere decir esto? De que el movimiento sea a una velocidad constante, no cambie la velocidad. Eso no significa que no tengamos aceleración y podemos utilizar esta fórmula para encontrar la aceleración o esta de aquí abajo. Y también para encontrar la velocidad podemos utilizar esta, la 3.29. Listo, si se dan cuenta fue lo que hicimos aquí en nuestros ejemplos. Ok, perfecto, jóvenes. Entonces, eso sería todo la clase del día de hoy. Hay tarea, son 2 problemas. No creo que tengan problemas con eso y nos seguimos viendo el siguiente domingo.